¿Alguna vez has sentido una presencia detrás de ti, incluso cuando sabes que estás solo? ¿Qué harías si te dijera que hay una casa, perdida en el tiempo, donde las sombras se mueven por sí mismas, y los que entran, nunca vuelven a salir? No es solo una historia, es una advertencia. Porque una vez que escuches lo que te voy a contar, ya no habrá vuelta atrás. Todo comenzó con una simple invitación. Una noche cualquiera, mis amigos y yo nos encontrábamos aburridos, buscando algo que hacer para matar el tiempo. Fue entonces cuando Pablo, el más atrevido del grupo, mencionó la casa de la tía Toña. Había escuchado historias, leyendas sobre esa vieja mansión abandonada en medio del bosque. Decían que quien entraba, jamás salía. Pero, como siempre, el escepticismo juvenil nos llevó a tomarlo como un reto. Nos dirigimos hacia la casa a medianoche, porque claro, todo es más emocionante bajo la luz de la luna. No había caminos claros, solo un sendero polvoriento y oscuro que nos llevaba hacia lo desconocido. La luna llena apenas iluminaba nuestro camino mientras nos adentrábamos en el corazón del bosque, donde la casa de la tía Toña nos esperaba, silenciosa, y con las puertas abiertas de par en par. Al cruzar el umbral, un frío indescriptible nos envolvió, como si la casa estuviera viva, respirando, observándonos. Las paredes estaban cubiertas de un moho negro, y el aire tenía un olor a podrido que casi nos hizo vomitar. A pesar de ello, continuamos, alentados por la adrenalina y la estúpida valentía que nos daba estar juntos. Había algo raro, muy raro en esa casa. Las puertas chirriaban solas, las sombras se alargaban más de lo normal, y los susurros, esos malditos susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Y entonces, lo vimos. En la sala principal, colgado en la pared, había un retrato de una anciana. Sus ojos. Dios, esos ojos parecían seguirnos, como si estuviera viva. Era la tía Toña, la bruja de la que todos hablaban. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar los pasos. Eran lentos, pesados, y venían de arriba. Sin decir una palabra, subimos las escaleras, empuñando cualquier cosa que encontráramos. La casa era un laberinto de puertas cerradas y pasillos interminables, pero esos pasos nos guiaban. Al llegar al final del pasillo, encontramos una puerta entreabierta. La empujamos, revelando una habitación oscura, solo iluminada por una vela en la esquina. En el centro, había un pequeño altar con fotos de niños, y de repente, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Pablo gritó, y cuando nos dimos la vuelta, él ya no estaba. El pánico se apoderó de nosotros. Buscamos a Pablo por toda la casa, pero no había rastro de él. Y entonces, lo entendimos. La tía Toña nos estaba cazando, uno a uno. Corrimos como locos, tratando de encontrar la salida. Cada puerta que abríamos nos llevaba a otra habitación, cada pasillo era más oscuro y estrecho que el anterior. La casa estaba cambiando, deformándose, atrapándonos en su vientre maldito. Los susurros se transformaron en gritos, y los pasos de la tía Toña resonaban en nuestras cabezas. En un momento de desesperación, llegamos a la sala principal de nuevo. El retrato de la tía Toña había cambiado, ahora estaba sonriendo. Una sonrisa macabra que me heló la sangre. Mis amigos estaban cada vez más lejos, desapareciendo en la oscuridad, y yo sentí su mano en mi hombro. El frío de la muerte recorrió mi cuerpo. Grité, pero mi voz no salió. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La casa se cerraba sobre mí, la oscuridad me tragaba. La última imagen que vi fue su rostro, la tía Toña, y su sonrisa maldita. Nunca salimos de la casa. Nunca escapamos de ella. Porque la tía Toña siempre se queda con lo que es suyo. Mientras la oscuridad me envolvía, lo vi. No era el presente, ni siquiera era real. Me vi transportado a otra época, a un tiempo donde la casa de la tía Toña estaba llena de vida. Los niños corrían por los pasillos, sus risas resonaban como campanadas. Pero había algo extraño en sus ojos, una tristeza profunda, como si supieran lo que les esperaba. Vi a la tía Toña, no como la bruja temida, sino como una mujer solitaria, cuidando de estos niños, protegiéndolos, o eso pensaba ella.
Se dedicaba a ellos con devoción, pero en su rostro había una oscuridad, un peso que parecía aplastarla. Y entonces entendí, esos niños no eran suyos. Eran almas atrapadas, víctimas de su obsesión por la soledad. La tía Toña no soportaba estar sola, y su forma de evitarlo era retener a quienes llegaban a su puerta. Pero su locura no podía mantenerse oculta para siempre, y pronto, los rumores comenzaron a esparcirse. La gente evitaba la casa, y la tía Toña se volvió más amarga, más desesperada. Y fue esa desesperación la que la llevó a lo que era ahora, una sombra de lo que fue, condenada a repetir su soledad una y otra vez. Cuando desperté de ese viaje al pasado, me encontré solo en un pasillo interminable. Las paredes se cerraban sobre mí, y cada puerta que intentaba abrir no conducía a ninguna parte. Era como si la casa misma estuviera jugando conmigo, burlándose de mi intento de escapar. Podía sentir su presencia detrás de mí, pero cada vez que volteaba, no había nada. Solo un vacío oscuro, esperando a devorarme. Seguí corriendo, ignorando el dolor en mis piernas, el sudor frío bajando por mi espalda. La casa parecía no tener fin, como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida. Y entonces, las paredes comenzaron a moverse, a cerrarse más y más. El espacio se reducía a mi alrededor, hasta que apenas podía respirar. Estaba siendo aplastado por la misma casa que una vez fue hogar de tantos, ahora convertida en una trampa mortal. Apenas podía ver, apenas podía respirar. La oscuridad me rodeaba, y entonces, la vi. La sombra de la tía Toña, alta, imponente, parada al final del pasillo. No se movía, pero su presencia lo llenaba todo. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Caminé hacia ella, o tal vez fue ella quien vino a mí. La distancia entre nosotros se acortaba con cada latido de mi corazón. Sabía que no debía acercarme, pero algo en mí, un deseo irracional, me empujaba hacia adelante. Tal vez era la esperanza de entender, de encontrar una salida, o tal vez solo la desesperación. Cuando finalmente estuve a su lado, levantó una mano, y con un gesto lento, me indicó que la siguiera. Sabía que era una trampa, pero mis pies se movieron por voluntad propia. La sombra de la tía Toña me guió por los pasillos, mostrándome cada rincón oscuro, cada habitación olvidada, cada recuerdo sombrío de aquellos que, como yo, quedaron atrapados aquí. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, horas, días, el tiempo dejó de tener sentido en ese lugar maldito. Seguía a la tía Toña, como un fantasma, sin esperanza, sin futuro. Y entonces, llegamos a una puerta que no había visto antes. Era vieja, carcomida por el tiempo, y tenía un símbolo grabado en ella, uno que no entendía. Ella me miró por última vez, sus ojos llenos de esa misma tristeza que vi en los niños. Abrió la puerta y me empujó suavemente hacia adentro. Caí en la oscuridad más profunda que había sentido jamás. Ya no había paredes, no había techo, no había suelo. Solo un vacío inmenso que me absorbía. Mi cuerpo se desvaneció, mi mente se desintegró, y todo lo que quedaba era un susurro, el último suspiro de alguien que había sido olvidado por el mundo. Y entonces, la entendí. La tía Toña no era solo una leyenda, no era solo una bruja maldita. Era la encarnación de la soledad, de esa oscuridad que todos tememos en lo más profundo de nuestras almas. Ahora soy parte de esa oscuridad. Y tú serás el siguiente.